¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya. ¿Qué estábamos haciendo con los árboles? ¿Qué entendíamos como árboles? ¿Se acuerdan o no? Los árboles en las estructuras de datos que tenían, llamámosles, oh, lo puedo escribir ahora, lo puedo escribir, ya. Los árboles en el fondo son estructuras que tienen nodos, ¿no es cierto? Que en el caso particular de los árboles le vamos a llamar hojas, que tienen los datos, qué sé yo, las propiedades, y después tienen una estructura que le llamamos hijos, H. Y esa estructura es capaz de apuntar a nuevas hojas, ¿no es cierto? Y cada una de esas hojas tiene a su vez la capacidad de tener más hijos. ¿Ya? Típico ejemplo el árbol genealógico. Puede perfectamente que uno tenga varios, uno tenga uno, o incluso alguna hoja no tenga ningún hijo. También puede ser. Uno no está obligado a que todas las hojas siempre tengan varios hijos. ¿Ya? Y estos eran nuestros árboles. Y nosotros hicimos árboles de personas. Les pedí para el laboratorio, no sé si lo pudieron ver, árboles de géneros musicales, ¿no es cierto? Así que cuál dependía de cuál venía de cuál y qué sé yo. Así que, ¿se entiende? ¿Preguntas que tengan de esto? Ese es el árbol. ¿Ya? Lo que estuvimos trabajando es cómo uno lo trabaja en Python, en el sentido de cómo yo puedo materialmente crear una nueva hoja. Eh, Hemos sido capaces de buscar, ¿no es cierto? Y uno va recorriendo todo este árbol hasta encontrar el que uno necesita. Vimos la capacidad de elegir uno al azar, ¿no es cierto? Distintas formas de recorrerlos todos, listarlos todos y todo eso. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que hemos alcanzado a hacer hasta ahora. El último que me queda es la capacidad de cómo puedo borrar una hoja. ¿Ya? En el fondo, cómo puedo llegar y eliminar, y que si en el caso que elimine un hijo, se eliminen todos los que dependen. Eso es lo que tengo que lograr hacer. ¿Ya? ¿Preguntas de lo que se quiere hacer? ¿Quién es la nueva niña? ¿Trabajaba antes en Academics o...? ¿Ya? Ah, ya. Estoy preparando la lista y ahí, ahí está para la asistencia, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vemos un poco cómo se hace el asunto de borrar. ¿Ya? Veamos cómo queda. Acá tenemos nuestra clase árbol, ¿no es cierto? Que viene desde acá.
parte de la hoja y se tiene el árbol. ¿Qué debiera poder hacer yo para poder borrar? ¿Cuál debería ser más o menos el proceso para poder borrar una hoja? ¿Cómo se puede hacer? Yo lo voy a programar, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es bastante más fácil de lo que creen, ¿no? Ya, lo que dice Jorge está bien. Algo que busque el ID de la hoja, ¿ya? Y ese podrá ser la rutina que ya sabemos que se llama buscar, ¿ya? Este buscar parte de la raíz y va a retornar la hoja que encuentre, que podría no retornar nada. Uno puede A mí me querer toca borrar en algo abril. y podría no retornar Ya nada. tengo la fecha. Y digo, ¿Ya? bueno, si puedo. Porque... Y después se mete en este búsqueda, llaman al método busca recursivo, y busca recursivo parte de algún lugar de la hoja actual y va recorriendo la hoja hasta encontrar la que corresponde. ¿Ya? Una vez que la encuentra, la devuelve y va retornando paso a paso, hasta eventualmente llegar a buscar, donde se retorna el resultado de eso. Y según lo que se retorna, es si se pudo encontrar o no. ¿Se acuerdan que vimos el tema del type? Para saber si se retornaba un número o no se retornaba un número. Era la manera que íbamos a hacer para asegurarnos que se recuperara el objeto o, en el peor de los casos, se retornara cero, cuando efectivamente no lo pudo encontrar. ¿Ya? Entonces, como dice Jorge, hay que buscar el ID. Y después que está el ID, ¿qué correspondería hacer después? Si ya sé qué hoja quiero borrar. Ver si tiene una hoja, dice Jorge. Piénselo en un... Esto árbol está al revés, pero imagínense un árbol de verdad que está el tronco, qué sé yo, y tiene distintas ramas. Un árbol normal. Si yo corto acá, se pierde automáticamente todo lo que sigue para allá. Si yo corto acá, voy a borrar todas las hojas que están a continuación, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente, si yo encuentro la hoja que quiero borrar, eh, automáticamente se va a perder todo lo que está más allá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, vamos a buscar esto para encontrar cuál es y de ahí vamos a borrar. ¿Ya? Y acuérdese que buscar va a devolver el objeto buscado. ¿Ya? Y con eso yo puedo saber que existe, pero eh, si nos ponemos a mirar bien esto, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener la primera hoja y en esta lista de hojas hijo van a aparecer los distintos objetos, ¿no es cierto? Yo cuando recupere el objeto, yo sé que este objeto existe.
¿ya? Y técnicamente lo puedo eliminar. Voy a poder hacerle un del a ese objeto y todo lo que depende a continuación también se va a borrar. Pero, ¿qué ocurre con lo que está almacenado acá en la lista? ¿Ya? Acá podría haber un problema de que está este puntero, esta flecha todavía existe. Entonces, hagámoslo simple y después vemos si hay que hacerlo un poquito más elaborado para corregir que aquí va a quedar una lista con un puntero que no llega a nada. ¿Ya? Eso puede significar que hay que hacerlo de nuevo. Entonces, vamos a colocar acá. Hice un cambio, por si acaso. ¿Se acuerdan que había una rutina para poder ver el árbol? Esa rutina la teníamos programada acá en clase árbol, en la C17. Pero la moví dentro de la clase árbol, con lo cual todos los árboles van a poder imprimirse a sí mismos en el fondo. ¿Ya? Por eso es que acá está el muestra árbol como rutina que va a desplegar en pantalla el árbol. ¿Ya? Borrar, se recibe a sí mismo y tiene que recibir un cierto ID de cuál es la hoja que yo quiero borrar. Oye, ¿Cierto? José, ¿y si no lo riendan, no tienen que reconocer la pérdida? ¿Ya? Entonces, Yo creo que sí. primera cosa Es que yo que puedo yo hacer creo que sí es la tienen que reconocer igual. buscar si es que existe esa hoja. Entonces aquí yo le puedo decir Pero si no están usando ese resultado pedazo. igual self.buscar Sí, pero un es que, cierto bueno, ID. ya, no importa, pero es que hay como hay una cosa que se llama contrato oneroso, que puede ser algo así. O lo mismo en los supermercados cerrados. Y esto, está mi señora acá hablando, buscar qué Sí. necesita. Buscar necesita un ID porque va a partir de la raíz. ¿Ya? Así que deberá ser ahí, ¿no? Ya. Buscar Perfecto. con un cierto ID. Y una vez que termina, veamos si es que lo encontró bien o no. Voy a decir if si el resultado es distinto de 0, ¿qué significa eso? Que lo puedo encontrar. Entonces voy a hacer solamente va a testear, print, la respuesta a lo que encontré, punto, que me muestre el nombre. No sé. Solamente para testear. Entonces voy a guardar. Y acá tenemos clase 17. Esto lo vamos a sacar. Supongamos que le diga al árbol 1.buscar, perdón, le diga borrar y yo quiera borrar al IDF, por decirlo. Vamos a borrar a Fanny. ¿Ya? Todavía no lo estoy borrando, pero al menos quiero ver si lo logro encontrar bien. Si ejecuto acá, efectivamente encontró a Fanny porque le tengo puesto que imprima el nombre de lo que encontró. Esto es acá. ¿Ya? O sea, lo puedo encontrar bien. Si lo puedo encontrar bien, yo en rigor puedo decirle bórrese ese objeto. ¿Ya? Y decir self.len menos igual. Yo puedo decir eso. ¿Ya? ¿Está bien esto, no? Si ejecuto ahora,
hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, si después de borrar a uno, a Fanny, muestro el árbol y muestro la cantidad de elementos de ese árbol, me debiera ¿dónde estaba Fanny? Aquí estaba Fanny antes y aquí sigue estando Fanny. ¿Por qué me pasó eso? ¿Quién tiene alguna buena idea de por qué no lo borró, pero sí descontó? Ay, yo tengo una, pero no sé si es válida. Es que puede ser que haya muerto, pero igual se está considerando en el árbol como genealógico que tiene o no, nada que ver. Déjame extender un poquito de eso, Néstor. Acá está el árbol original que parte de Ángela, ¿no es cierto? Ok. Y después que muestra ese árbol, me dice que hay 9 integrantes del árbol. Bueno, Después borré uno. Y al borrar ese uno, después le digo, muéstrame el árbol. Y aquí aparece el árbol y me sigue apareciendo Fanny. Pero independiente de eso, cuando le pido, muéstrame la cantidad de elementos del árbol, me dice 8. ¿Ya? Como que descontó, pero no borró. Si por ejemplo quiero borrar a Carla, ¿ya? Carla sigue estando. Y los hijos de Carla siguen estando. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos topando? oye, pero Esto tiene una explicación dentro de cómo funciona Python. ¿Ya? Y tiene que ver con los punteros. ¿Ya? Y esto es como la parte interna de cómo funciona Python. Yo tengo lo siguiente. Tengo mi árbol, ¿no es cierto? Lo voy a hacer de nuevo. Tengo mi árbol, ¿no es cierto? Para hacerlo súper simple. Tengo este árbol. Yo al buscar, logré pillar el elemento que quiero borrar. Y mi variable res está apuntando al que yo quiero borrar. Después yo le dije del res. Yo puedo hacer eso. ¿Ya? Y lo que termina ocurriendo con ese comando en Python es que esto desaparece. No lo que está apuntado por. ¿Ya? Por eso que a través del árbol todavía puedo encontrar al elemento. Entonces, lo que hay que hacer necesariamente es partir borrándolo de la lista que estaba acá. Eso es lo que hay que hacer ahí. ¿Ya? Y para eso hay que hacerlo un poquito más complicado. Borrar, borrar, borrar. Ya. Buscar me va a devolver un objeto, ¿no es cierto? El objeto buscado. ¿Ya? Pero lo que realmente me interesa es saber en qué lista estoy apuntando al objeto buscado. ¿Ya? Entonces para eso
voy a hacer la siguiente cosa. Oye, yo tengo una pregunta. Pero este es un contrato común y corriente, ¿cierto? De arriendo, ¿o no? El con Deloitte. No es un contrato con opción de compra. Sí, un subarriendo. Pero yo tengo que volver a hacer ya, pero recursividad acá. yo entiendo que en el dividendo la parte ¿Ya? de capital es bien poca la que pagamos hoy día, pero igual a largo plazo te hace un poco la diferencia. Y para eso tengo que partir ¿Me de la entendí? raíz. ¿Ya? Sí, Entonces yo voy a decir resultado ya. es igual a Ok. borrar recursivo el ID que estoy buscando partiendo desde el árbol. Self.raíz, ¿no es cierto? Voy a partir de la raíz del árbol y voy a ir avanzando uno a uno. ¿Qué hace este borrar recursivo? Lo tenemos que definir acá. Este recibe... Aquí también era con self, perdón. Estoy recibiendo un ID y una hoja actual. ¿Ya? Eso es lo que tengo acá. Me faltan 2 puntos. Entonces, lo que yo tengo que revisar son los hijos de esta hoja y si algún hijo se llama como el que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, y eso lo vamos a hacer con for. Por posición in range del len hoja actual punto h. ¿No es cierto? ¿Por qué me interesa la posición? Porque voy a querer buscar el elemento que interesa. ¿Ya? Entonces yo voy a decir if hoja actual punto h para esa posición punto id es igual al id que estoy buscando. Si eso es cierto, esa es la hoja que tengo que borrar. ¿Ya? Si no, va a seguir avanzando este for. ¿Ya? Si es la hoja que quiero borrar, recién ahora puedo poner voy a poner la posición de la hoja que quiero borrar es igual a la posición que me interesa. En el fondo la voy a tener respaldada. ¿Ya? Y va a terminar ahí. Ya voy a partir diciendo que un valor que no sea menos 1. En el fondo, si es que encuentra la hoja que corresponde, eso va a quedar con un valor válido. Y si no, va a tener que seguir buscando. ¿Ya? Una vez que termina de recorrer, y sabe que ahí, ahí, si posición de la hoja que quiero borrar es distinta de menos 1, significa que estoy ahí listo. ¿Ya? Que ya tengo cuál es. Entonces ahora sí le puedo decir
del hoja actual .h subpost. Con eso efectivamente pude borrar la hoja que me interesa. ¿Ya? Caso contrario de este, si ninguno de los hijos de esta hoja corresponde al que tenía que estar, tengo que entrar a borrar recursivamente dentro de esa. Entonces para eso yo puedo llamar acá y de hecho en el momento de borrar le puedo decir self.len menos igual 1. Caso contrario, por hoja in hoja actual .h para que vaya hoja a hoja haciendo el borrado recursivo. Ahí. Partiendo de la hoja que estábamos acá. ¿Ya? Y esto que está acá, de ahí va a poder salir. ¿Ya? Parto por borrar, parte de la raíz y de ahí se va metiendo hoja a hoja hasta que logra encontrar. Veamos si funciona. A mí en general no me gusta hacer mucho código sin testear. ¿Preguntas que tengan? Revisemos que esté bien. Si encuentro la hoja, la borro. Caso contrario, entro. ¿Qué pasa si quiero borrar de nuevo Fanny? Y ejecuto. Mira, curiosamente, borré al nan. Tendría que, miren el que borré. Borré el último de la lista, cuando en realidad tendría que haber borrado el que yo quería borrar. Eso fue error. Entonces, dijimos que Fanny depende de Carla. Y estaba acá, pero sigue solamente estando Gonzalo y Hernán. ¿Ya? Si borro a Danilo, ejecuto, Benito, ¿cómo quedó esto? Si borré a Danilo, también se borró Emma. Y queda Benito con Inés. ¿Ya? Y el resto queda igual. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Preguntas que tengan? Por ejemplo, si borré a Carla completa, solamente tenemos en la rama de Ángela, Benito, Danilo y Inés. Bueno, no, que se cortó toda la rama de un viaje. ¿Se entiende, no?
¿Está bien esto o no? ¿O hay algo que está mal? ¿Quién me pilla un problema que tiene esto? Esto está perfecto. Esto tiene todavía, creo que, dos problemas. ¿Quién identifica algún problema que todavía tenga esto? Ya, Jorge me dice el largo lista porque 18. Perfecto. Ese es un problema que tiene. ¿Ya? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo podemos corregir ese problema? ¿Se fijan o no? Partió con 9 elementos a partir de Ángela. ¿No es cierto? Y resulta que borramos la rama completa de Carla, que se fueron 4, y me sigue diciendo, quedan 5, claramente, y me sigue diciendo 8. O sea, borró 1. ¿Cómo arreglamos eso? En el fondo, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos un árbol, ¿no es cierto? Que va a ser entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 elementos. Pero si yo borro este, se pierden 4. ¿Ya? ¿Cómo hago ese cálculo? Para que efectivamente... Yo hice la operación para materialmente borrar este. Pero estos otros pierden por cascada, digamos. ¿Ya? ¿Cómo corrijo eso? ¿Ya? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer ahí? Vamos a hacer una cosa súper evidente. Contemos cuánto hay más abajo. ¿Ya? Y para eso voy a crear acá un contar hojas, ¿no es cierto? Y que parta en una cierta hoja actual. Sí. ¿Ya? Ahí está contar hojas. 11. Sí, y Hernán tiene una disponibilidad, o sea, como que una disposición muy grande, siempre. Este contar hojas, como todo, también va a ser recursivo. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer podemos hacer que se vayan a hacerlo distinto. Van a ir retornando.
Voy a decir número de hojas igual 0 y voy a ir contando todas las hojas que están dentro, ¿ya? Entonces voy a decir, no, de hecho, esta hoja debiera contarse a sí mismo. Vamos a hacer que el número de hojas de esa hoja al menos una. Y ahora voy a decir for hoja for hoja in actual.h para cada hoja actual yo voy a sumar número de hojas más lo que me retorne. Contar hojas de pasándole la hoja que ya estoy viendo. Y aquí, perdón, me fui. Y aquí es con self. Ahí, más igual. Este contar hojas parte de una cierta hoja, que es la sí mismo, y va agregándole a todas las que hay más abajo. Y cuando termina este for, va a retornar el número de hojas que había. Con eso, se fijan que se llama a sí mismo, va a tener la capacidad de ir hoja a hoja entrando en esto. ¿Ya? Probémoslo en todo caso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, en todo caso. Voy a decir, antes de borrar, antes de todo esto. Print a 1 punto contar contar hoja, ¿no es cierto? Y aquí hay que decirle desde cuál hoja. La vamos a dar desde la 1 punto raíz. ¿Ya? Me falta un paréntesis. Si ejecuto eso, en la sintaxis, dos puntos, hay que ver acá. Ya, este último 9, a ver, el 9 que aparece arriba es el len, que es la contabilización que llevábamos originalmente. El segundo 9 es después de llamar al contar hojas, que se fue recursivamente. Pero aquí vamos a poder decirle a 1.raíz.h 0. ¿Qué era esto? Todos los hijos de Benito en adelante. Si ejecuto eso ahora, debería decirme 4. Porque Benito es 1, 2, 3 y 4. No sé si lo ven, esos 4 de ahí. Si pido los de Carla, que Carla es el 1, y ejecuto, me vuelve a decir 4, porque Carla es de aquí para abajo. ¿Ya? Si pido los hijos, fíjese lo que voy a hacer acá, que tiene h sub 1 punto h sub 0. ¿Se acuerdan cuando hicimos eso? Aquí estamos hablando, en este caso estoy hablando de los hijos de Fanny. ¿Ya? Y si ejecuto eso, me debería decir 1, porque es Fanny y ella sola. ¿Ya? Si busco a Danilo, ese es el 0, 0. Me debiera decir 2, porque es Danilo y Emma. ¿Ya? ¿Lo ven?
Entonces, contar hojas está funcionando bien. Entonces, dado que ya tengo contar hojas y me está funcionando, los voy a usar para el borrar, ¿ya? Para que antes de borrar, ¿no es cierto?, yo calcule cuántos voy a borrar. Entonces, perdón, antes de borrar, le voy a decir, por favor, Dígame. número de hojas que voy a borrar es igual a contar hojas que va a partir desde dónde, ¿ya? Desde acá. Hoja actual H, de ahí en adelante. ¿Cuántas hojas? Depende de la hoja en que estoy y elijo de la posición que quiero borrar. ¿Ya? De hecho, en rigor le puedo decir, en vez de guardar esto, voy a decir self.len Oye, Andrés. menos igual. Le voy a quitar al tiro lo que me entregue contar hojas. ¿Ya? Y después que contó, en esta parte contó las hojas. Y después se las descontó al largo, que es lo que teníamos almacenado antes. Y después que ya sabe ese número, recién ahí se pone a borrar. Entonces, veamos acá qué ocurre. Si yo quiero borrar a Inés, por ejemplo, ejecuto, me dice 8 y ya no está Inés. Si borro a Danilo y todo funciona, ahora me dice ya no está ni Danilo ni Emma, pero me dice que hay 7. Oye, yo me voy a tener que ir, perdón. Si borro a Carla completo y ejecuto, me dice 5. Porque ahora solo quedó Ángela y los que dependían de Ángela. ¿Se entiende, no? ¿Corregimos? ¿Está listo esto, no? ¿Se ve bien o no? ¿O ya están en modo cálculo? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya, todavía queda un problema por resolver. Corregimos el problema de la cantidad de elementos que quedan. ¿Ya? Pero todavía nos queda un problema. ¿Qué pasa si quiero borrar a Ángela? ¿Me funciona o no? Si digo borrar a, ejecuto, no hace ni una cuestión. ¿Ya? Borrar la raíz es un caso especial. ¿Ya? Y ese hay que considerarlo. ¿Ya? Y lo voy a hacer acá. ¿Ya? Si el que quiero borrar es la raíz, if id, que es lo que yo quiero borrar, corresponde a self.raíz.id. Si eso es cierto, significa que tengo que borrar la raíz completa. Y para eso voy a hacer dos cosas súper simples. Voy a decir self.raíz igual nada. Y además self.len igual 0. Caso contrario, si eso es falso, recién ahí me meto en el recursivo. ¿Ya? Y aquí lo voy a dejar comentado para que se acuerden.
Ándale, me carga eso. Voy a decir, en caso de borrar la raíz, y aquí busco recursivamente la hoja. ¿Ya? Veamos cómo nos va ahora con Ángela. ¿Ya? Ya, aquí tenemos un problema. Técnicamente ya se borró todo, pero sí estamos topados en que estoy tratando de mostrar un árbol que no existe. Entonces, probablemente acá, en el listar hojas, o en el muestra árbol, no sé cuál falló, en el muestra árbol, es el que está fallando. Entonces tengo que colocarle algún if acá. If self punto raíz igual. Si esto no existe, o sea, si la raíz apunta a nada, sálgase. ¿Ya? Y break. No, el break es para for, no. Break. Creo que por ahí vamos a estar. Ahí este es con doble igual. ¿Ya? Ah, no existe éxito. Ya, hagámoslo por mientras, entonces. Que soy tonto. Devuélvase. ¿Ya? Aquí muestra árbol me estaba fallando porque no había ningún árbol que mostrar. ¿Ya? Después que borré a Ángela. ¿Ya? No, pues con eso tenemos los dos casos que sabía que tenían fallas cubiertos con el borrar. ¿Ya? Hay algunos, voy a dejar la clase hasta acá por si acaso para que se metan en cálculo, pero hay alguno que todavía no entienda el concepto de recursividad. En general no es algo que se vea muy bien en programación 1. ¿Ya? Porque ahí dice que de repente se enreda. Sí, conceptualmente la recursividad no es muy obvia, ¿ya? Pero para este tipo de temas que siempre se van metiendo más adentro, facilita un poquito, ¿ya? Pero nada, pues con eso podemos leer el árbol, podemos agregarle hojas al árbol, podemos buscar, podemos borrar, ¿ya? Y eso, pues. Próxima semana, ¿cómo era el tema del control al final? Ya no me acuerdo. ¿Dijimos control la próxima semana? ¿O la subsiguiente? ¿Cuál es la semana de receso? La semana de receso el 23, profe.
Parece que le había dejado el control para la hora que viene. Para esta semana, dejar el 20 control. Sí, y dijo que era el lunes el laboratorio y Sí, el es que algunos tienen laboratorio los jueves con notas, pero ya. Hacemos entonces, próxima semana hacemos el lunes un poco repaso, hacemos ejercicio. Y. ¿Qué cosa, perdón? Antes de hacer esa wea, esperamos la nota y listo, ya, justo. Ay, perdón, No entendí, Ernesto. perdón, se me había olvidado que tenía la había encendido. Ya. Ya, creo que no era para mí, así que. Próxima semana, próximo lunes hacemos repaso, hacemos ejercicio y hacemos el control el viernes con el mismo estilo de antes, ¿les parece? Después toca receso y después nos queda la materia de árboles binarios y ahí ya estamos listos por el semestre. ¿Les parece? ¿Ya? Los árboles binarios son más simples que este, por si acaso, para que no se vuelvan locos. ¿Ya? Dejemos hasta acá hoy día, pues, y vean que les vaya a ir en cálculo. ¿Les parece? Chao, profe. Que estén bien. ¿Sabes, profe, que esté bien? Paloma pregunta por la lista, yo ya la mandé. Creo que esa no es la lista. Donde... Paloma, ahí está la lista. Nicolás, si tú mandaste un correo, ¿quieres verlo al tiro? ¿Te quedas un segundo? Ya. Voy a dejar de grabar, pero si quedan los que quieran. Hay un problema que tenía en un ejercicio, Nicolás.